Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es jueves 21 de agosto, jueves de la semana número 20, y avanzamos en esta homilía que es bastante grande, larga. Van a ser varios días, les auguro, estudiando a Monseñor en el tema de las bienaventuranzas, ya no en el contexto del paisnal, de esa persecución, de esa acusación y de ese dolor de la muerte, no solo del padre Rutilio, Nelson Rutilio y Manuel, sino de otros hermanos que por ser amigos de Rutilio están pagando con su vida. Ahora tenemos otro contexto. Sigue la introducción, Monseñor presentándonos las visitas. Hoy una visita de los amigos de Suecia y también el contexto de unas expulsiones de sacerdotes, de religiosas que provocan malestar en la arquidiócesis. Oigamos a Monseñor. Entonces, hermanos, también quiero recordar otra visita muy significativa de parte de la Solidaridad Católica de Holanda, unos cristianos que quisieron hacer un viaje hasta nuestra patria, oír nuestras circunstancias y prometernos su ayuda, su solidaridad. Quiero agradecérselo públicamente y comunicar a ustedes, radioyentes y queridos católicos, la alegría de esta comunión. Esa es la iglesia, comunión, de tal manera que los méritos, las alegrías, las penas de un cristiano redundan en bien de todo el organismo cristiano. Estos gestos de solidaridad que han abundado para nosotros, Iglesia de la Arquidiócesis de San Salvador, tengámoslos siempre muy en cuenta para que también nosotros sepamos palpitar con las preocupaciones, las angustias de otras diócesis, de otros países. Esto es vivir como familia, la familia de Dios extendida por el mundo. Ayer en la parroquia de Apopa conmemoraron que hace un año fue expulsado su párroco, Padre Mario Bernal. Yo quiero aprovechar esta circunstancia para aclarar qué es lo que la Iglesia quiere respecto de estos sacerdotes echados del país o prohibidos de entrar. No es cierto que yo esté exigiendo que entren. Lo que estoy pidiendo es que se revisen las causas. ¿Por qué fueron echados? Esto lo exige la justicia, lo exige el prestigio de la Iglesia y el prestigio personal de cada sacerdote, para que no queden cargando con eso que fue como la falsa motivación para echarlos. Son comunistas, son subversivos, no respetan las leyes del país. Yo solo pido que se aclaren esas acusaciones y si son culpables, que se les castigue. Pero si se les ha echado simplemente y se presenta como un hecho consumado, creo que no es justa esa actitud. De modo que quede bien claro que no estoy pidiendo yo que regresen, sino que se examinen sus causas. En la vida de la Iglesia, queridos hermanos, tenemos cosas muy interesantes y consoladoras. Saludamos al nuevo párroco de María Auxiliadora
el padre Giraudo, que ha sustituido al padre Alas, quien ha pasado a ayudarle a Monseñor Rivera en Santiago de María. Hay, creo yo, dos secciones en lo que podemos entender ahora con Monseñor Romero. La primera es en el contexto de la introducción. Monseñor está compartiendo la información de qué es lo que ha pasado en la semana en la arquidiócesis. Ayer el señor Tolman, representante del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y hoy una delegación de Holanda. Yo dije Suecia, pero es Holanda. Y así como vino Holanda, venía Suecia, que tenía muchos amigos, venía Brasil, venía Costa Rica, Venezuela, porque llamaba la atención lo que Monseñor Romero estaba haciendo aquí en la arquidiócesis. ¿Qué es lo que debo destacar de este mensaje, de este saludo que Monseñor hace a esa delegación de Holanda que ha venido a conocer la situación del país? Me gusta la palabra iglesia, comunión. Esto es un documento del Concilio Vaticano II. Si usted quiere definir qué significa iglesia, no la podemos separar de la palabra comunión. Iglesia, comunión. Somos una sola palabra. La concepción que tenemos de iglesia muchas veces, es, porque así se traduce, eclesia, o eclesía es una asamblea. Lógicamente, por eso cualquiera va en un pueblo cualquiera, un cantón, y ahí dice Iglesia de Cristo de los últimos días, Iglesia de la puerta del cielo, Iglesia de la profética, Iglesia. Claro, ahí se reúne un grupo, y a eso le llaman iglesia. El concepto canónico desde nosotros es una iglesia comunión. Estos muchachos, señores, jóvenes que vienen desde Holanda, no son de aquella iglesia, no, son de la iglesia. Entonces, ese concepto muchas veces no lo logramos manejar. Y yo espero que en este programa hayan cosas, ¿verdad?, que abonen, por lo menos aunque sea de cultura general, para poder tener bien claros los conceptos. Yo una vez fui invitado, no he vuelto a ir, a la iglesia La Luz del Mundo, aquí cerquita, frente a Don Rúa, en el centro de San Salvador. Pero ¿qué sucede? Que me invitaron y yo acepté, pero el líder, el que le llaman apóstol, primero es una práctica que yo no estoy de acuerdo, pero toda la asamblea que estábamos ahí dice que cuando va entrando el apóstol, todos tenemos que ponernos de rodillas, y yo no voy a ponerme de rodillas frente a una persona. Me quedé de pie. No me iba a hincar porque entraba, no, yo me pongo de pie por respeto, como me enseñaron en la escuela y en la iglesia. Cuando decimos nos ponemos de pie para recibir al celebrante, entonces nos ponemos de pie, pero de rodillas, no, de rodillas solo ante Jesús. Pero cuando la persona, el apóstol, empezó a hablar, lo primero que hizo fue insultar a mi iglesia. Dijo que éramos la gran ramera. Bueno, él no dijo el que está parado ahí, el que no se hincó, no, pero lo dijo así. Aquí no somos parte de la gran ramera y la iglesia católica. Entonces él tiene un concepto, ellos tienen un concepto que nosotros no lo manejamos. Cuando decimos iglesia católica es porque es una. Por eso en el credo decimos, creemos en la Santa Iglesia, que es una Santa Católica Apostólica Romana. Los anglicanos dirán católica apostólica inglesa, no sé cómo dirán ellos, pero tenemos un concepto de catolicidad porque esté donde esté un bautizado, ahí está
la iglesia. Los hermanos que vienen de Holanda son de nuestra iglesia. No somos dos iglesias, somos una sola. En ese concepto, iglesia comunión. Quería explicar esto para que no vayamos a caer en dificultades a la hora de comprender. Por lo menos le digo, por lo menos de cultura general, para saber qué es lo que entendemos nosotros y nosotras en este concepto de iglesia. La otra parte es sobre las expulsiones. Yo conocí al padre Mario Bernal, colombiano. Lastimosamente falleció en un accidente, pero Mario Bernal vino muchas veces aquí al país y su clamor fue: devuélvanme a Apopa. Él quería volver a ser párroco de Apopa. El gobierno en el tiempo de Monseñor Romero los expulsó y Monseñor lo que reclama, dice: yo no estoy diciendo que los dejen entrar, ese no es el discurso. Lo que quiero es que digan por qué los echaron. ¿Los echaron por comunistas? ¿Por subversivos? ¿Por ateos? ¿Por soliviantadores? ¿Por qué? Solo los echaron. Y así también se acuerda aquellas religiosas de Arcatao. Las pusieron en la frontera de Guatemala. ¿Pero por qué? ¿Y cuál es el delito? ¿Qué fue lo que hicieron? Y Monseñor lo que está pidiendo es justicia. No otra cosa, ni privilegios, no. Ayer decía que estos encuentros con el señor Todman, esto no sea en beneficio personal. Ay, qué importante soy yo que vino el señor Todman a visitarme. Ese no es el beneficio. El beneficio es para el pueblo. Relación de Estado a Estado. Relación Iglesia a Estado, decía ayer Monseñor. No beneficio personal, ni para usted, señor Todman, ni para mí, sino beneficio para el pueblo. Igual, estos hermanos que son expulsados del país, no los pueden dejar así a la deriva. Como quien dice, los echamos y ya. ¿Pero y por qué? Monseñor lo que pide es el por qué. Explíquenos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hicieron? Y si hicieron algo malo, aplíquese la justicia. Pero si no han hecho nada, lo justo es que regresen. Esa es la discusión que tiene Monseñor. Un par de audios más y vamos a llegar a los 3 pensamientos ya de esta homilía, que yo sé nos va a dejar mucha enseñanza, complementaria por supuesto a lo que vamos a tener, a lo que tuvimos ya en aquella predicación en el Paisnal. Vamos a las lecturas. Les voy a decir que esta es la lectura para mí la más triste porque me impactó la primera vez que leí de este caso que nos describe Jueces 11 del 29 al 39. Dice lo siguiente: el Espíritu del Señor descendió sobre Jefté, y éste recorrió Galaad y Manasés, pasó por Mizpá de Galaad, y desde ahí avanzó hasta el país de los amonitas. Entonces hizo al Señor el siguiente voto: si entregas a los amonitas en mis manos, el primero que salga de la puerta de mi casa a recibirme cuando yo vuelva victorioso, pertenecerá al Señor y lo ofreceré en holocausto. Luego atacó a los amonitas y el Señor los entregó en sus manos. Jefté los derrotó desde Aroer hasta cerca de Minit. Eran en total 20 ciudades y hasta Obed Keramín. Les infligió una gran derrota y así los amonitas quedaron sometidos a los israelitas. Cuando Jefté regresó a su casa en Mizpá, le salió al encuentro su hija bailando al son de panderetas. Era su única hija. Fuera de ella, Jefté no tenía hijos ni hijas. Al verla, rasgó sus vestiduras y exclamó: hija mía, me has destrozado. Tenías que ser tú la causa de mi desgracia. Yo hice una promesa al Señor y ahora no puedo retractarme. Ella le respondió: Padre, si has prometido algo al Señor, tienes que hacer conmigo lo que prometiste, ya que el Señor te ha permitido vengarte de tus enemigos, los amonitas. Después añadió: solo te pido un favor. Dame un plazo de 2 meses para ir por las montañas
a llorar con mis amigas por no haber tenido hijos. Su padre le respondió: puedes hacerlo. Ella se fue a las montañas con sus amigas y se lamentó por haber quedado virgen. Al cabo de los 2 meses regresó y su padre cumplió con ella el voto que había hecho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando comenzó este programa, Monseñor Romero y la misión del Evangelio, estaba concentrado solo en el Evangelio. Y yo fui considerando la necesidad de ir incorporando la primera lectura y los domingos la primera y segunda lectura. Y esta lectura de Jueces para mí es una gran tragedia, pero tiene una explicación. Cuando ayer veíamos el capítulo 9 de Jueces, estaban a punto de proclamar rey a Abimelech, y el pueblo por lo menos recapacitó. Esto que describe hoy Jueces 11 con Jefté significa que seguimos en el período de los jueces. No hay rey. Vendrá después con el último juez y el primer profeta, que será Samuel. Pero quiero concentrarme en Jefté, en el concepto de los jueces, que son los guerreros, conquistadores, defensores de la agresión extranjera. En este caso vimos a Gedeón combatiendo a Moab, a los moabitas, y hoy Jefté combatiendo contra los amonitas, los de Amón, Moab, Amón, y más adelante vendrá la batalla contra los filisteos, y así seguirá una serie de batallas. Los jueces son defensores. La parte más delicada tiene que ver con ese concepto de Dios, que no es el concepto que tenemos hoy. Cuando alguien me pregunta: ¿y por qué usted dice el Dios de Jesús? Porque también está el Dios de Moisés, el Dios de David, el Dios de Salomón, que son distintos. La concepción es distinta a la presentación que nos hizo Jesús. Jesús nos vino a hablar de un Dios que es Padre, de un Dios que es uno solo con Él, que son uno solo, Santísima Trinidad. Jesús vino a darnos a conocer a un Dios misericordioso. Jefté no conoció al Dios de Jesús, conoció al Dios que yo debo conquistarlo para que esté a mi favor. Lo debo conquistar con un sacrificio, con un voto, con una promesa. Señor, si me entregas a los amonitas, yo te sacrifico lo primero que salga de la casa a recibirme. Y salió su hija, 15 años, sin hijos, virgen, doncella. Pero la promesa es promesa. Esto amerita, les decía, una explicación, porque depende cómo usted concibe a Dios, así se va a comportar. Usted cree en el Señor de los ejércitos, entonces usted es jefe de un ejército. Esa es una redundancia de fe. Yo creo en Dios así y yo actúo así. Si usted cree en el Dios misericordioso, entonces usted sí, ahí sí usted es misericordioso, misericordiosa. Depende cómo usted conciba a Dios, así se va a comportar. Jefté entendió a Dios como el que se le hace una promesa y se le cumple. La hija de Jefté se le hace una promesa y se le cumple. No hay chance para la misericordia, para cambiar. Abraham, cuando contrarrestamos a Abraham contra Jefté, están a distancia en tiempo. Abraham 1850, este periodo de los jueces, estamos acercándonos al año 1000,
venimos del Éxodo en el año 1250, y aquí nos estamos acercando al año 1000, porque ya en el año 1000 va a aparecer David como rey, Saúl y Salomón, del tiempo de los reyes, la monarquía. Pero hay una contraposición, que Jefté sigue la línea histórica antes del año 1000. Estamos hablando de, en esa época que describe Jefté, existe el sacrificio humano, el holocausto humano. Se mata a personas como holocausto para tener agradado a Dios. El Génesis, aunque en el orden cronológico está de primero, el Génesis corrige esto. Cuando Dios le dice a Abraham, quiero que me sacrifiques a tu único hijo. Era la única esperanza que Abraham tenía de la descendencia. Abraham tenía 90 años. Sara o Sarai igual, ancianos. Y tuvieron un hijo. Y Dios le dice, sacrifícame a tu hijo Isaac. Voy a sacrificar a mi único hijo. Y Abraham se dispone. Cuando están en el monte Moriah, ya para hacer el sacrificio, Dios le dice, no toques a tu hijo. Estas dos figuras se contraponen. Dios le dijo a Abraham, no toques a tu hijo. Dios no le dijo a Jefté, no toques a tu hija. Son dos contextos completamente diferentes. Cronológicamente, primero sucedió lo de Abraham e Isaac. Teológicamente, es primero Jefté. Por eso, cuando ya están en la monarquía, es que se escribe el Génesis. Lo que estamos leyendo de Jueces es histórico. Así pasaba. Así era la concepción que tenían de Dios. Dios aceptaba sacrificios humanos. Después de la monarquía, cuando se escribe el Génesis, ya no se acepta el sacrificio de humanos. Yo no tengo ningún poder de decir, si me entregas a los amonitas, te sacrifico lo primero que salga a mi encuentro. No puedo. No puedo hacer eso. Porque yo tengo una concepción de respeto a las personas. No tengo derecho. Después usted va a entender, y vamos a entender, que viene Jesús y los romanos y los judíos no lo presentan a él como sacrificio agradable a Dios. No. Jesús es el que se ofrece como holocausto. Esa es otra cosa. Este es otro concepto. Jefté sacrificó a su hija, pobrecita, jovencita, fue a llorar 2 meses con sus amigas. Soy virgen, voy a morir virgen, no voy a tener hijos. Pasados los 2 meses, papá, aquí estoy. Y Jefté apuñaló, quemó a su hija como una víctima agradable a Dios. Abraham le piden el sacrificio de Isaac, se dispone, y cuando ya lo va a hacer, Dios le dice, no lo hagas, no toques a tu hijo, no lo hagas. No. Estas dos actitudes, eventos, se contraponen. ¿Cuál es el más antiguo? Jefté. ¿Cuál es el más nuevo? Abraham. Abraham es más reciente. Aproximadamente unos 500 años después se escribió el Génesis. Una parte 100 años después de Jefté, el Génesis capítulo 2, el Génesis capítulo 1 se escribió 450 años después. Así se componen los libros. No es lo mismo lo cronológico que lo teológico. Primero sucedió el hecho y mucho tiempo después se escribió. Un poco explicativo para que tengamos conciencia de que no es lo mismo la etapa de Jefté que la etapa de Abraham, descrita y escrita como una intención de que Dios en la etapa de Jefté sí acepta sacrificios de humanos,
en el tiempo de Abraham, pero descrito después de la monarquía, ya no se acepta el sacrificio humano. Sí sigue el sacrificio de animales. Cuando Jesús aparece en el templo se sacrifican animales, toros, cabros, pichones, sí, pero ya en tiempos de Jesús, Él anula todos esos sacrificios con el sacrificio que Él hizo. Fue el único y último sacrificio humano. Pero como ofrenda, es Él, como dice la carta a los Hebreos, o el libro de los Hebreos, Él es el que se ofrece como sacerdote, como víctima y como altar. Vamos al Evangelio, ya saltamos al capítulo 22, estamos, en mi opinión, ya en el discurso, el quinto discurso de Jesús. Él es catológico, claro que el centro lo lleva el capítulo 25 de Mateo, pero estamos en ya el último de los 5 discursos que nos presenta Mateo como el nuevo Moisés, que en vez de escribir 5 libros, nos dejó 5 discursos. Mateo 22, del 1 al 14, dice lo siguiente: Jesús les habló otra vez en parábolas diciendo: el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero estos se negaron a ir. De nuevo, envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados: mi banquete está preparado. Ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto. Vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Al enterarse el rey, se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Luego dijo a sus servidores: el banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias: átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es una parábola como discurso escatológico, porque estamos hablando del final de los tiempos como un banquete. El reino de Dios es un banquete. Unos eran los invitados, pero no quisieron ir. Cuando usted hace la analogía, dice: estos son los judíos. Sí, ellos eran los predilectos, pero ellos despreciaron. Entonces, se describe como una profecía, como un anuncio del futuro, lo que ya había sucedido. Cuando usted lee el Evangelio de Mateo, sepa que el Evangelio fue escrito después del año 70, porque ya está diciendo que va a suceder lo que ya sucedió. Se enojó tanto Dios que mandó a los romanos a que destruyeran Jerusalén, que mataran a todos, etc. Eso va a suceder el año 70. Jesús está predicando esto, manejamos la fecha, año 33. Faltan todavía 37 años para que suceda, pero como el que escribió no es cronológico, sino teológico, entonces describe lo que ya había sucedido. Y por eso, como ellos no quisieron ir al banquete, no se sintieron dignos, no quisieron, les importó el banquete nupcial, les importa el reino de los cielos, entonces manda Dios a las tropas romanas y acabaron
con el templo. Hasta hoy ese templo nunca más se ha reconstruido. Pensaba yo, Netanyahu, primer ministro de Israel, tanto dinero que está gastando en bombas para acabar con Cisjordania, Transjordania, Líbano y Gaza, y no hubiera podido él comprar, ponerse de acuerdo ahí con los palestinos y comprar donde está el muro de los lamentos, donde fue, y con todo ese dinero no hubiera podido hacer otra vez un templo maravilloso y volver a ser la religión que fue en tiempos de Jesús. Para los que quieran que se pongan la kipa y se hagan la circuncisión, quieren. Yo no, mejor gasta el dinero en bombas. Hubiera reconstruido el templo. Es mi idea. Y como no aceptaron el banquete, los judíos, los originales, salgan a los caminos. Eso sí, condición, esto es una fiesta. Y hay uno que no está vestido de fiesta. Cuando alguien iba a una fiesta, el rey es el que da los trajes. Allí hay suficiente, por eso son palacios. Hay una enorme bodega donde están todos los trajes. Todos se ponen ropa de fiesta. Pero encontró a uno, era como un rechazo. Aquellos no quisieron venir y este se burla de la fiesta. Átenlo, tírenlo a las tinieblas. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. La fiesta simboliza el reino de Dios. ¿Vamos a la fiesta? Pongámonos traje de fiesta. Pero ir a la fiesta sin traje de fiesta es como ir a una misa o a un culto sin amar lo que ahí pasa dentro. Mejor no vaya. Pero si yo voy a misa o voy al culto, es porque creo y vivo eso. Se nota en la iglesia cuando vamos al templo y estamos hablando, el padre predicando y yo hablando y jugando, viendo el teléfono. Es decir, no estamos vestidos de fiesta. Hace muchos años sucedió allá en la parroquia de Colón. Padre de mala memoria, de triste memoria, estaba celebrando la misa de cuerpo presente de un señor, creo que se llamaba Chungo, pero me lo contaron así. En la misa había un relajo, todo el mundo hablando, y él, padre, queriendo predicar, y de repente dijo: los que verdaderamente eran amigos de Chungo, el difunto, guardan silencio, los demás sigan hablando. El silencio llegó a todo el templo. Eso es ir a una misa sin traje de fiesta. La misa es misa. La celebración es celebración. No podemos ir sin el traje de fiesta. El reino de los cielos, comparado a un banquete nupcial, todo está listo, faltan los invitados, no quisieron venir aquellos, que vengan todos, buenos, malos, los de los caminos, todos. El reino de Dios es para todos. La condición única, venga con traje de fiesta. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.